La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Ciencia y corazón, eso es la escuela, es confiar y dar confianza y cada día. Y le damos la bienvenida a SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de Buenos Aires, que nos acompaña a partir de hoy. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Bueno, aquí estamos, les doy entonces la bienvenida y nuestro tema hoy es los derechos de los estudiantes. ¿Tienen derecho a agremiarse? ¿Hay alguna ley que los ampara? ¿Y cómo funcionan los centros de estudiantes? ¿Qué temas discuten? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cuáles son los reclamos puntuales hoy en la ciudad de Buenos Aires? A ver, ¿de qué se trata? ¿De escucharlos o de alimentar la bronca? Marcha de la bronca, cantan los tequis y enseguida comenzamos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando en plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la broma de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta en general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de vasos entra dar y dar y dar. Marcha, pues no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca. Bueno, ¿cuántos colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires? Algunos fueron agredidos, habrán logrado algo de esto sabremos hoy. Le voy a dar la bienvenida a dos estudiantes, Francisco, Filomena. Ambos son, Filomena, sos presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 8 y vos sos secretario General 2 del Lenguas Vivas y pertenecés a la agrupación Juana Zurduy. Es así. Bueno, vamos a hablar un poco de los centros de estudiantes. ¿En qué año estás? Yo estoy en cuarto. Una pequeña aclaración por una cuestión de cómo se dice. Yo soy de Lengüitas, siempre me confusión por los Lenguas Vivas, por eso aclaro, pero sí, yo estoy en cuarto año de Lengüitas. Bien, ¿y cuánto hace que estás en el centro? Bueno, lo que creemos en general es que en realidad todas las personas, todo el estudiantado es el centro de estudiantes, así que se podría decir que todas las personas desde primer año, pero fundamentalmente en la agrupación y en la militancia, si quiere, estudiantil, también estoy de primer año porque me interesé apenas unirse al secundario. Entonces, desde un comienzo siempre quise estar en el centro de estudiantes, formar parte y participar activamente, y así lo hice desde el principio. Decís que te interesaste, ¿y te interesaban especialmente qué temas? Es que fue por una cuestión más de la política en general, porque justamente el centro de estudiantes no es más que política, y obviamente como buena política atiende las necesidades de su propio, del lugar que tiene injerencia y que afecta. Entonces a mí lo que me interesaba obviamente es el bienestar de todas las personas, de todo el estudiantado, de la comunidad educativa, y poder participar para crear una educación mejor, participar también en mejorar todo lo posible en cuanto a la calidad educativa de todos los pibes. ¿Y vos, Filomena, en qué año estás? Bueno, hola, ¿qué tal? Primero agradecer el espacio. Yo estoy en quinto año y
Y nada, esto, como decía Fran, yo estoy desde primer año en el centro de estudiantes, inclusive creo que la gente que viene con familia ya politizada, muchos de los pibes igual que se meten al centro de estudiantes suelen venir de familias politizadas. Los chicos que se meten ya desde primer año es porque tienen convicciones previas, ¿no? Yo puedo decir que estoy adentrada a la política desde que nací aproximadamente. Mi familia me crió diciéndome que las madres y abuelas de Plaza de Mayo eran mis madres y mis abuelas. Pero nada, totalmente de acuerdo con lo que decía Fran. Pero se acercan a los centros estudiantes que de pronto, bueno, no han tenido desde sus familias interés en la política. ¿Ustedes los ayudan a acercarse? Y bueno, sí, parte del objetivo del centro de estudiantes es que la mayor cantidad de gente participe activamente, porque cuanto más gente participe y mayores o más cantidad de opiniones haya, podemos construir también mejores conclusiones y mejores acciones. Entonces, una parte fundamental de las cosas que hacemos en el centro de estudiantes es justamente incentivar la política y la organización. Y como el órgano principal es el centro de estudiantes, también queremos que haya participación en el mismo. ¿Y cómo se expresa la política en una escuela secundaria? Depende qué tipo Quiero de decir, ¿qué política. temas ingresan que a ustedes les interesa discutir? La realidad es que este último tiempo, y es también uno de los motivos de poner, yo me inserté totalmente y con cuerpo completo a la política, al movimiento estudiantil, es el feminismo. Eso suele acercar muchísimo a los compañeros a militar, es lo que movió muchos años, al menos prepandemia, 2017, 2018, 2019, fue un estallido de feminismo, donde fue ahí donde los centros de estudiantes revolucionaron todo en 2017 con la toma masiva de más de 30 colegios, inclusive que estuvieron tomados por más de un mes. En 2018 con los panuelazos y la ola verde, y 2019 siguiendo con la lucha en contra de la Unicaba. Pero nada, estos fueron como un par de años, una seguidilla de años, donde el centro de estudiantes se movilizó muchísimo y que los pibes estaban al tanto de que tenían que movilizarse, tenían el deber de tener que movilizarse, y hoy creo que nos encontramos muchos del prepandemia también, pero muchos pibes que son militantes del post-pandemia, que tienen también convicciones y que siguen militando justamente por ese feminismo o por ese centro de estudiantes que los represente, y que hoy lo que nos moviliza son las viandas, son las pasantías laborales, son esos arreglos infraestructurales que yo, yendo mucho a lo que es mi propio colegio, tengo yo quinto año, mi aula se cae la pintura, y en el aula de enfrente, que está primer año, tienen la pintura recién hecha y pantallas táctiles, porque iniciaron con la secundaria del futuro. Esas son las cosas que van movilizando a los pibes hoy en día, que son realidades tristísimas, pero que los pibes saben que no es como se tienen que educar, no son las condiciones en las que tenemos que estudiar. A ver, ¿y cómo hacen para tomar decisiones? Porque antes de llegar a las tomas hubo que decidir que se tomaba la escuela. Te pregunto, Francisco, ¿ustedes funcionan en asamblea? ¿Las asambleas tienen un temario, tienen una lista de oradores? ¿Cómo es? Sí, bueno, exactamente. Hay distintos tipos de centros estudiantes. Algunos tienen una organización más vertical, que tiene que ver más con los cargos, porque hay elecciones, por supuesto, del centro de estudiantes completamente democráticas, para elegir los cargos y las personas mediante agrupaciones, y otros centros que tienen otro formato más horizontal, en los que no soy experto porque no es mi caso, pero que también tienen otros cargos, simplemente no se rigen por agrupaciones. De todas formas, fuera cual fuera la modalidad, en nuestro caso, que es vertical, también lo que decidimos principalmente, más que nada estas medidas que son medidas de fuerza y son medidas importantes, es mediante asamblea, es mediante la discusión, donde hay un temario para la asamblea, donde hay lista de oradores para cualquier persona que quiera hablar. La asamblea es para todas las personas, todos los estudiantes, para que estén presentes. Y se votan las decisiones. Se vota también, quizás hay algunas cuestiones, dependiendo del colegio, a veces se vota por los cursos, en los cursos, mediante los delegados, que también es un cuerpo muy importante. O quizás en la misma asamblea, pero todas las decisiones son votadas democráticamente y por todos los estudiantes. En el caso de la toma, por ejemplo, era justo en nuestro caso decidimos también votar por urnas, como se hacen las elecciones también del centro de estudiantes,
por una cuestión de organización, y también lo hicimos de esa forma. Bueno, vamos a escuchar a la ministra Sol Acuña hace varios meses, antes que empezaran las clases, y esto decía en relación a cómo iban a ser, por ejemplo, también las pasantías. Propusimos una escuela con aprendizaje basado en proyectos, evaluando competencias, con trayectorias personalizadas, con tecnología dentro de las aulas, y dijimos que ese ciclo se cerraba cuando los chicos en el último año pudiesen hacer prácticas educativas en el mundo de la producción y del trabajo. Es para todos los chicos y chicas de quinto año, de escuelas públicas y privadas, son 120 horas que son proyectos educativos, pero en ámbitos productivos. Forma parte de distintas cajas curriculares, distintos horarios de distintas materias, de la materia de proyectos, de los espacios de definición institucional, 120 horas que en lugar de ir a la escuela van a seguir aprendiendo, pero en lugares de producción. Y hay 30 horas más, que suman un total de 150, que son para un curso introductorio de educación financiera, para que aprendan ahorro, inversión, emprendedurismo, cómo buscar trabajo, habilidades blandas, todo lo que es criptomonedas, toda la realidad que se van a encontrar cuando empiecen a elegir y decidir, y luego las 120 horas en distintos espacios productivos. Van con proyectos educativos, no van a reemplazar a un trabajador, no van a hacer tareas habituales de otras personas del lugar, sino que van con un proyecto con objetivos de aprendizaje específico. Por eso también la complejidad de conseguir los espacios, porque no es que van a un lugar y reemplazan a un trabajador. Claro. La empresa, la organización tiene que armar junto con la escuela el proyecto educativo. A ver, ¿qué les surge a ustedes cuando escuchan? Acá se está hablando, por ejemplo, que esto iba a ser para públicas y privadas. Hasta el momento esto creo que no se cumplió, solamente están participando escuelas públicas. Y señalaba la ministra que esto se iba a hacer en lugares de producción. Bueno, a ver, ¿cómo va la implementación? ¿Hay relación entre lo que ustedes están haciendo y lo que se decía desde el ministerio? Bueno, en primer lugar nos gustaría que estas cuestiones que se marcan fueran quizás así de claras, porque la principal cuestión a marcar es que no está tan definido como parece. No es que hay algo escrito, por supuesto, pero también la aplicación depende mucho de los lugares y no se está garantizando. Lo que menciona de las horas en cuanto a las materias, lo que nos encontramos finalmente es que ocupan, creo que 140 horas en general, porque más allá de las horas que ocupa la CAP en sí, lo que ocurre es que ese día, generalmente, dependiendo de la escuela, pero lo que se hizo en la mayoría de los casos, no van las personas involucradas a tener clase y terminan perdiendo los contenidos educativos. En mi caso, no en mi caso, pero en el caso de mi escuela, por ejemplo, hubo un curso que no tuvo una materia durante todo un bimestre por tener que ir a estas pasantías. Y bueno, finalmente tuvieron que ser evaluados, después dijeron que no tendría que haber pasado así, pero no hay una cuestión clara de cómo se recuperan esos contenidos que se marcan como si fueran parte de otras materias, cuando en realidad ocupan el tiempo completo de la escuela y no hay ningún lugar ni ningún momento para recuperar esos contenidos. Filomena. Sí, está bueno aclarar que esto es puro marketing. La realidad es que ojalá tuviéramos unas pasantías concretas, ojalá tuviéramos una real inserción al mundo laboral. No las llaman pasantías, aclará cómo se llaman en la ciudad. ACAPs. ¿Qué es ACAP? ¿Qué es ACAPs? No recuerdo justo la sigla exacta, pero son acercamientos a la capacitación. Es la inserción al mundo laboral. Pero es esto, son inconsultas. O sea, está prohibido que un docente nos acompañe a esas empresas. No nos preguntan a nosotros si queremos o no hacerlas. Son obligatorias. Entonces, no existe vos a la hora de ir a las ACAPs te llega un folleto, si se quiere decir, para que tu responsable firme que te autoriza. Y no se sabe, los directivos no te saben qué responder, qué pasa si un adulto responsable no te autoriza. Te pasan falta igual, pero esto, como decía Fran, perdemos muchísimas horas de clase. Entonces ellos dicen ¿Vos ya fuiste puntualmente a algún lugar? Yo no tuve ACAPs, tengo compañeras del centro de estudiantes que sí fueron a una, era una ONG para gente no vidente, personas no videntes, donde se tenía que censar a esa gente, haciéndoles preguntas sobre
sobre cómo conseguían laburo, cómo habían terminado sus estudios y esas cosas, y ellas son de la orientación sociales. Yo como Normal 8 fue bastante barata la precarización que vivimos por parte de esas ACAPs, porque la realidad es que mis compañeras pierden tiempo de clases donde solamente 1 hora pasan haciendo lo importante de estas pasantías y después pasan a escuchar música encerrados en una habitación y hacer nada, tipo, donde podrían estar recuperando esas horas ahí. ¿Fueron con los docentes? No fueron con los docentes, estaban ahí con gente desconocida, que incluso cuando llegaron no sabían que iban a tener ese día la llegada de mis compañeros. O sea, la gente de esa ONG no sabían que las pibas, los pibes de ese curso iban a ir ese día a hacer esa capacitación. Y está bueno marcar que los privados sí se empezó a implementar las pasantías, pero a los privados les dan 3 opciones, ponerle yo los colegios que conozco que les empezaban a implementar, 3 opciones para elegir y optativo. O sea, quien quiera ir del curso de 5º año a esta pasantía puede elegir entre estas 3 opciones. Fran sabrá un poco más, tipo es esto, yo vuelvo a repetir, de parte del Normal 8 se la sacamos bastante barata al nivel de esta ACAP, porque no nos mandaron a lavar platos, no nos mandaron a hacer sanguchitos, pero tengo entendido que al Lengüita fue un poco más feo el tema de las pasantías. ¿Cómo fue? Sí, en el Lengüitas tuvimos 2 casos, 2 cursos distintos. Una cuestión importante a aclarar es que supuestamente los proyectos de las ACAP, si se quiere, cada lugar al que se va, tiene que ver con la orientación del propio curso, se va por cursos, a veces hubo tanta desorganización que en ocasiones fue parte de los cursos sí, parte no, eso dependió de cada colegio, pero por ejemplo en mi curso fue la orientación del biológico a un lugar que se llama CASIR, especializado en alimentos, donde hubo una cuestión de desorganización interna de las personas que estaban ahí cuidando, también hubo desinformación y eso al respecto, pero más allá, la cuestión es que incluso al haber sido tan al principio de año, había menos información todavía de la que teníamos en cuanto al transporte, en cuanto a la pérdida de clases, que es lo que pasó, de esto que perdieron las materias, y cuanto a lo que sí iba a dar, que generalmente se dieron como más cuestiones de clases en el lugar, que es lo que poco marcaba la ministra, pero después hay otras ocasiones donde es más algo de trabajo, entonces no queda claro. Otra experiencia que hubo fue la de 5º cuarta, que es la orientación bilingüe, que bueno, es en idiomas obviamente, que fue al Hotel Marriott a practicar inglés con los turistas, por ejemplo, es lo que se planeaba. No solo hubo una desorganización, que al principio no estaban esperando a la gente del lugar, sino que además terminaron en un caso, que eso sí lo que mencionaba Filomena, Filo, mi compañera, que terminaron, por ejemplo, lavando los platos un grupo de personas, en lugar de hacer lo que iban a hacer, que tenía que ver con interactuar con las personas para practicar el idioma. Ustedes se están planteando la falta de sincronización de los lugares receptores y por otro lado, bueno, las horas de clase que se pierden, los docentes que no acompañan y después cuando nos reencontremos en el tercer bloque nos van a contar también si ustedes tienen propuestas alternativas. ¿Les parece bien? Por supuesto. Nos vamos entonces al próximo bloque, vamos a seguir pensando estos temas con 2 especialistas en educación. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar y Bueno, aquí estamos con nuestros invitados, Alejandro Artópulos, Esther Levy, bienvenidos. Hemos escuchado a los estudiantes, en realidad también, bueno, últimamente los hemos escuchado mucho en los medios. Vamos a remontarnos un poquito a nuestras adolescencias, ¿qué les parece? Y me parece que es importante recordar, bueno, ¿cómo era ese despertar adolescente en relación a los intereses? ¿Qué recordás, Alejandro? Bueno, a mí me sale Argentina 1985. Tenía 15 años. Claro. Y fue justo el momento en que empecé a militar en un centro de estudiantes. Ajá. De manera que fue muy emotivo. Claro. Veníamos del proceso y en ese momento la discusión era, tenemos que seguir usando uniforme. Yo estaba en el Nacional de Buenos Aires. Y bueno, se hizo una votación y logramos
liberarnos de los uniformes, de las corbatas. Ajá. Fue simbólico. Claro, porque había, digamos, más allá de temas generales, los estudiantes tomaban reivindicaciones específicas, ¿no? Y vos, Esther, ¿qué recordás? A mí también, en la misma etapa, me agarró la reapertura democrática a mitad de la secundaria. Iba a una escuela que estaba intervenida por la dictadura, el Normal 7, que, bueno, tenía una historia de terror atrás. Yo no entendía mucho, pero sí me acuerdo de la época del miedo, de enterarme lo que había pasado, de enterarme, bueno, el juicio de las juntas me agarró también en la secundaria, enterarme lo que pasó en la noche de los lápices. A mí me inmovilizó, no le tenía terror a participar, a organizarme. Sí participé de algo parecido donde nos obligaban a usar el guardapolvo hasta abajo de la rodilla y las medias azules, y no, bueno, cuando apareció la democracia, el shortcito y el guardapolvo bien corto, claro. Esa fue el ataque de rebelión secundario mío. Pero bueno, los centros de estudiantes me parece que fueron y son espacios de formación ciudadana, ¿no? A veces temidos por los funcionarios, otras veces, bueno, hay más diálogo y están incluso alentadas la formación de centros de estudiantes. En una etapa, por eso les decía, recordemos, en la que hay mucha sensibilidad, mucho interés por los temas sociales, ¿no? En ese sentido, ese despertar, lo que es importante pensar es, bueno, ¿y cómo lo encausa la escuela, ¿no? Y no lo desaprovecha. Sí, yo creo que hay que recuperar un poco la idea de activismo, ¿no? Militancia también es un sinónimo, pero pensar que digo, estudiantes y otros actores sociales tienen un rol es fundamental, porque si no, no entendemos dónde venimos. Digo, un recuerdo que yo tengo es que en el centro de estudiantes fue fundamental para armar el primer gabinete psicopedagógico en el colegio. Y eso es una política de conocimiento. O sea, son saberes que la dictadura reprimía, que, bueno, en democracia tenían que formar parte de las instituciones. Y eso es algo que está muy bien establecido en los conflictos que hay hoy. Digo, hoy los chicos, digamos, y los otros estudiantes están dando un planteo por la mejora de las capacidades que el colegio les da, que la educación les va a dar para enfrentar la vida. Así es. Bueno, puede tomar formas muy diversas los reclamos, las últimas fueron las tomas, y sobre esto opina el vicerrector del Mariano Acosta, Julio Pasquarelli. La toma se levantó el día lunes, después de un fin de semana realmente muy duro, muy terrible para nosotros, porque en realidad, como siempre digo, las autoridades no estamos de acuerdo con la medida de la toma, pero sí con los reclamos que realizan los y las estudiantes. Realmente lo que vivimos el viernes fue una situación muy difícil. Estábamos terminando las clases porque la toma iba a ser solamente viernes a la noche, sábado y domingo, para que el lunes pudieran nuevamente tener clases y no acusar de que no queremos tener clases. Pero hubo un acto de sabotaje en la cual a las 7:30, 8 de la noche dejaron a toda la escuela sin luz. ¿Esto ocurrió el viernes? Esto ocurrió el viernes con más de 300 estudiantes adentro, autoridades, supervisiones. Alguien de la empresa que supuestamente es la que hace el mantenimiento de la escuela ingresó, cortó cables, vandalizó sectores que estaban bajo llave y quedó toda la noche la escuela a oscuras con estudiantes en este patio que pueden ver hacia atrás mío, recibiendo la luz de la calle. Quizás pensaron que se iban a amedrentar por esta situación y en realidad fue todo lo contrario. Se empezaron a plegar otras escuelas, se empezaron a acercar más familiares y bueno, desde el momento de la toma las autoridades no podemos ingresar a la institución, pero desde la calle
Yo mantuve toda la noche la vigilia y cuidando a mis estudiantes. Bueno, conocimos situaciones diversas, complejas, momentos en los que se agredió mucho a los estudiantes en las puertas cuando estaban en la toma, pero vamos a centrarnos en los motivos, que fueron básicamente, algo lo plantearon en el bloque anterior, los relacionados con las viandas y con las actividades de aproximación al mundo del trabajo. Quería preguntarles, ¿qué abarca para cada uno de ustedes formar para el mundo del trabajo? ¿Qué debiera ser desde la escuela? Bueno, primero tenemos que preguntarnos qué grado de inclusión queremos lograr en el sistema. Digo, los sistemas educativos que son inclusivos logran formar en competencias y capacidades para el trabajo que tienen un alto valor en el mercado de trabajo. De manera que digamos, en países donde se han preocupado por eso, han logrado cambiar el perfil de lo que nosotros llamamos orientaciones a, bueno, orientaciones que salen con algún oficio cercano a lo que hoy, digamos, llamamos la sociedad del conocimiento, ¿no? Bien, y ¿coincidís con esto? ¿Cómo pensás que tiene que aportar la escuela para que forme para el mundo del trabajo? Yo coincido y además sumo, a ver, vimos hace un ratito las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me especializo en temas de educación y trabajo y sigo muy de cerca estos temas, sobre todo cuando están los menores de por medio. Son jóvenes, todavía son estudiantes, y nada de lo que ella plantea es efectivo, como decía uno de los chicos que está en el centro de estudiantes, Francisco, nada de esto es tal como lo dice esta ministra. A mí me parece que decirle acá es disfrazar la idea de que son pasantías o trabajo no remunerado. Y el vínculo con el mundo del trabajo pensado desde la escuela, vuelvo a repetir, son estudiantes, tiene que ver con escucharlos también. Los chicos que están en la secundaria eligieron un colegio secundario con una orientación. Sabemos que desde los 13 años hasta los 17 pueden cambiar, pueden modificar, pero eligieron algo. Y a nosotros, digo nosotros porque formo parte de la comunidad de la carrera de Ciencias de la Educación, de Filosofía y Letras de la UBA, a nosotros nos gusta pensar que estas son prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo y la producción. Y cuando digo esto, quiero decir que la escuela, más allá de acompañar, los chicos lo decían, pero estoy convencida de que es así, no están siendo acompañados por un docente, no están siendo recibidos en esos espacios por gente que sepa, o sea, que tenga claro que es un proyecto pedagógico, porque estamos hablando de un proyecto pedagógico, estamos hablando de enseñanza, pero tampoco hay una problematización de lo que es el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, mostrado como está mostrado en la SACAP, es directamente sinónimo de empleo, ¿no? Y de empleo precarizado, porque vender, preparar los pochoclos en el cine o doblar blancos, que yo hoy me enteré que es doblar sábanas, que estos son todos documentos oficiales. Que lo tuvieron que hacer algunos de ellos. Exactamente, entonces hay que problematizar el mundo del trabajo, porque el empleo es una mínima porción del mundo del trabajo, ¿no? También hay otras formas de organizar el trabajo. Y también hay trabajo que es trabajo no productivo o invisibilizado, que es el trabajo del cuidado, ¿no? Entonces hay que problematizar eso y hay que trabajar acompañando cualquier proyecto. Quiero aclarar, estoy absolutamente de acuerdo con el vínculo con el mundo del trabajo. No estoy pensando que los jóvenes que van a ser parte de la población económicamente activa tengan que estar dándole la espalda a eso. Nosotros como educadores no podemos pensar en no este vínculo, pero sí que pensarlo desde un lugar significativo. Ahora, el concepto de pasantías en realidad incluye también el acercamiento al nivel superior. Y de esto no se está haciendo nada, tengo entendido. Bueno, en ese sentido, como recién lo dijo, digamos, el trabajo implica problematizar el concepto de trabajo y pensarlo para diferentes escenarios. No solamente el cuidado, también, bueno, pensar el trabajo
junto con el estudio, ¿no? Claro. Digo, o sea, por ejemplo, que se relacione con la temática del estudio. Sí. Ay, sí. No, por favor. Ahí justamente una de las falencias que yo encuentro en esta instrumentación tiene que ver con dónde aparece la orientación vocacional. ¿Quién acompaña a los chicos en esto que decidieron a los 13 años que por ahí es que efectivamente quieren hacer o no? Entonces a mí me parece que falta un andamiaje pedagógico, algo que los acompañe, no físicamente nada más, porque físicamente tiene que haber un adulto responsable que se haga responsable no solamente desde los cuidados, de la cuestión legal, sino desde el aprendizaje. Este acompañamiento no está siendo dado, no, o sea, es como dijo Filomena, ¿no? Es marketing, ¿no? Todo esto. Entonces a mí me parece que nos debemos un debate serio en este vínculo. Hay otras formas. ¿Vos querés decir que no haya la improvisación que estamos observando? La improvisación y la intencionalidad de mostrar que se incluyen los jóvenes a cualquier costo y de cualquier manera en el mundo del trabajo. Por eso hablamos de problematizar el mundo del trabajo, acompañarlos a los jóvenes en estas elecciones, hacia dónde quieren ir y no salir a decir tales empresas, tales otras. Uno de los ejemplos más claros es, y que esto se ha mostrado con orgullo, es llevar a los jóvenes a los centros de monitoreo que tiene la policía de la ciudad. Vos ahí ves en vivo a alguien que cruza un semáforo, pero también podés ver un asesinato. Sí. Bien, pensar a dónde llevamos los jóvenes, ¿no? Hemos escuchado a los estudiantes en el primer bloque, ahora a ustedes. Los invito a quedarse y nos reencontramos en el próximo bloque, todos aquí otra vez. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar. Bueno, estamos con todos los invitados, estamos con Alejandro Artópulos, Esther Levi y los estudiantes Filomena y Francisco. Y ustedes saben que centros de estudiantes no hay solo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar esta invitación que hacen desde el Chaco. Este 21 de octubre en Sáenz Peña nos encontramos todos los centros de estudiantes de la provincia para poder conformar la Federación de los Centros de Estudiantes a nivel secundario. Te esperamos para formar parte de este hecho histórico. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco, gobierno de todos. Bueno, y es así, los estudiantes, creo que debe ser así, invitan a otros estudiantes, o sea, me parece, se organizan ellos mismos, lo van sintiendo como necesidad, no es de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué decís, Alejandro? Yo creo que deberíamos promover más participación de los estudiantes. Gran parte de las demandas tienen que ver con su futuro y son una voz muy importante. Y también en el diseño de lo que quieren estudiar. Digo, en muchos sistemas educativos del mundo hay muchísimas materias electivas que ellos pueden ir desarrollando para, bueno, armar su propio perfil. Que se organicen solos, que venga alguien de afuera a organizarlos. ¿Qué decís, Esther? A mí me parece que, y remitiéndome a los últimos días, a las últimas semanas, creo que los jóvenes se saben organizar, saben lo que quieren. De hecho, nos han mostrado la capacidad de reclamar diálogo, ¿no? O sea, ellos plantean eso. Entonces, me parece que nadie los tiene que organizar de afuera, saben lo que quieren y están creciendo y formándose y pensando en qué futuro quieren, así que me parece que no. Bien, sin embargo, algo sucedió y ustedes nos contarán con infiltrados. ¿Qué es lo que pasó, Francisco? Con el tema de... Siempre vemos que hay cuestiones, por supuesto al ser la masa de estudiantes en general, es como mencionamos antes, parte de nuestro trabajo, ver y organizar de mejor manera que los estudiantes participen y todo. Obviamente en el movimiento estudiantil siempre hay cuestiones organizativas cuando se junta con otros centros estudiantes, en grupos, etcétera, donde participan otras cuestiones. Lo que vemos muchas veces es cuestiones desde el mismo ministerio que vienen a tratar de organizar centros de estudiantes simplemente para que
esos centros de estudiantes le pertenezcan o le respondan mejor al mismo gobierno de la ciudad, al mismo Ministerio de Educación. Entonces es otra forma también de desarmar, porque ofrecen beneficios simplemente para que aquellas personas acepten a formar parte de una lista o algo. No sé, depende generalmente de los casos, y además lo importante es que apuntan a los lugares con quizás menos desarrollo, menos historia también. Historia en términos quizás. No quiero minimizar la historia, pero quizás donde pueden penetrar de otra forma. Por ejemplo, las escuelas técnicas, donde se vio reflejado claramente que es un sector donde pueden avanzar e intentan que armen las listas y que finalmente después las medidas que tomen les venga bien para el gobierno mismo. A ver, Filomena, también se dijo que había infiltrados en los WhatsApp de los estudiantes de los centros. ¿Qué es lo que pasó? Hay una realidad, y es que existe una coordinadora que se llama Estudiantes Organizados, que son estos a los que se refería Fran, con los que lucra el Ministerio de Educación, son los que salen en las fotos con Acuña, que Acuña dice, tipo, me junté con los estudiantes, son estos, que son los que están dentro de esta coordinadora que la lleva a cabo un funcionario del Ministerio de Educación. Y esa gente, hay una realidad, y es que no terminan siendo infiltrados reales, porque en parte son presidentes de sus centros de estudiantes y tienen derecho a estar en la coordinadora donde nos encontramos todos los centros de estudiantes de Cava, pero obviamente lo que pasa con esto es justamente que se organizan bajo la tutela, si se quiere decir, de justamente el Ministerio de Educación, ¿Y porque responden a ellos. ¿Tuvieron oportunidad de dialogar con las autoridades del Ministerio? No, tipo, a ver, hay una realidad, y la ministra Acuña, cuando se empezó a tomar los colegios, dijo que ella nunca le llegó ningún reclamo, que ella siempre estuvo abierta al diálogo y que no iba a tratar los temas, los problemas de fondo, sino que porque esta no era la forma de discutir. Hay una realidad, y está bueno remarcarlo, que las tomas no fueron un fin, sino un medio para visibilizarnos. Nosotros previamente a todo esto hicimos miles de cosas y lo venimos haciendo desde hace 15 años, estando ellos en el gobierno. Los jóvenes nos movilizamos en contra de todas las medidas precarizadoras que ellos implementaron sobre nuestra educación. Nunca, al menos desde que yo milito el centro de estudiantes, nos abrieron al diálogo. Me pregunto si es educativo desestimar la palabra de los adolescentes, incluso si es educativo y cómo impacta en los adolescentes que desde el Ministerio de Educación de la ciudad se descalifique a los docentes. Alejandro. Bueno, tendríamos que preguntarnos qué pedagogía está llevando adelante el Ministerio de Educación de la ciudad. Digo, hay pedagogías del disciplinamiento y hay pedagogías de la motivación. Digo, si uno quiere cambiar el sistema educativo, hay muchas formas muy positivas para lograr que los estudiantes estén contentos con las medidas que hace el Ministerio de Educación de la ciudad. No me extraña que sean las escuelas técnicas las que quizás tienen menos activismo. ¿Por qué? Porque tienen una orientación que los prepara bien para el futuro. Y eso es algo que el sistema educativo argentino tiene por supervivencia, porque hubo muchos gobiernos que quisieron desarmar el sistema de educación técnica. Claro, las escuelas técnicas tienen algo así como más integrado el mundo del trabajo en su oferta. Esther. Sí, recupero un poco lo que acaba de decir acá el colega, porque las escuelas técnicas resistieron su desaparición, ¿no? Con la Ley Federal de Educación. Vos preguntabas si era educativo que no haya diálogo. Yo creo que no es democrático que no haya diálogo, y la democracia en sí es algo que educa. Vuelvo a decir, me parece que los adultos en esta contienda han sido los jóvenes, que no recuerdo si fue en el Lengüitas o en el Mariano Acosta, alguno de los colegios tomados, había una lista de las distintas instancias que habían pedido diálogo en el Lengüitas. En el Lengüitas, exacto. Y a mí me llamó mucho la atención, porque uno sabe, ¿no? Pero habían sido muchas instancias, y efectivamente la única forma de visibilizar esta falta de diálogo, que es escuchar al otro, sean jóvenes o no sean, pero a mí me parece que si nosotros no escuchamos a los jóvenes, no estamos escuchando gran parte de lo que viene. No digo porque el presente no
no cuente, sino tenemos que formar pensando en un futuro de inclusión. Entonces, creo que las tomas no le gustó a nadie tomar una escuela, no era la intención llegar a ese punto. Sí, también, se criticaron las tomas porque se perdían horas de estudio y en realidad se pierden también horas de estudio con estas llamadas pasantías. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Filomena, a Francisco? Sí, yo tengo una pregunta respecto de las orientaciones. Las orientaciones, la falta de opciones que tienen los jóvenes hoy en la ciudad tienen que ver con una política, ¿no? Las escuelas de la ciudad tenían, antes de la ley de 2007, más de 100 orientaciones, ¿no? Y el gobierno de la ciudad las fue estandarizando en un conjunto muy pequeño de 10, 11. Y eso, la verdad es que les quita libertad, les quita posibilidades de tener la opción de, armar su propia orientación. Entonces, yo quería preguntarles qué orientaciones o qué dentro de las orientaciones, qué saberes les gustaría incorporar en las orientaciones que ya tienen en los colegios, ¿no? Yo, en particular, estoy en la orientación educación en mi colegio. Tengo materias como cultura y educación, como Estado y educación, como cosas así que es una realidad, es que yo amo mi colegio, amo a mis profesores, pero no aprendo nada. Es una realidad y es que en mi colegio hay una orientación de sociales, biología, matemático y educación. Y yo quiero ser profesora, estoy en la orientación de educación por algo y lo único que aprendo es un poco sobre habilidades blandas y la realidad es que no puedo ponerme a pensar y creo yo que eso es una falencia y se ve en el vaciamiento que implementa Soledad Acuña en la educación y es que los pibes no aprendemos y no aprendemos por todos estos motivos ni todo este abandono. Y no tiene nada más que ver con el tema de las orientaciones, sino que tiene que ver con el tema del hambre, la falta de viandas, la poca calidad de las viandas. Son un asco las viandas y es millonario el presupuesto que se invierte en los desayunos de los funcionarios y a nosotros nos vienen viandas con fetas podridas o con fetas que ni siquiera sabemos su procedencia, con pan que la realidad es que está húmedo. Hay veces que viene mojado el pan, es asqueroso, tiene olor feo. Ahora, Filomena, hablando de las viandas, ¿ustedes reciben viandas porque cuántas horas están en la escuela? Yo recibo viandas, mi colegio recibe viandas, somos 900 pibes en el colegio, contando ambos turnos, más terciarios, que no contamos dentro del secundario. Para poner un poco en contexto, cada curso tiene aproximadamente 30 pibes, y yo doy a los quintos y cuartos años nada más 5 viandas porque si no, no alcanzan. No te estaba preguntando la cantidad, sino ¿ustedes cuántas horas están en la escuela? Nosotros tenemos turnos mañana y turno tarde, no hay contraturnos, pero es esto, pibes vienen a estudiar sin desayunar porque vienen de afuera, porque vienen desde lejos, o inclusive porque no tienen para desayunar en sus casas, y yo tengo que elegir a quién darles de comer. Bien. Es eso. Bueno, sí. ¿Querías agregar? Sí, no, en mi caso, en mi colegio, ni siquiera hay viandas. Justo estamos en ese trámite, en esa cuestión. Y es triste también porque yo soy bilingüe, que es doble jornada, me quedo hasta la tarde, que sí tengo un almuerzo, pero hay cursos que también se quedan de todas formas hasta las 3 de la tarde y que no tienen la posibilidad de comer. Quizás hay colegios como el mío que tienen más privilegios, tienen distintas personas de clases sociales quizás más acomodadas y pueden darse el privilegio o el lujo de no comer, aunque tiene que ser un derecho de todas formas. El no comer me refiero a que no le garantice la comida, de todas formas comen y se las arreglan porque ni siquiera hay horario de almuerzo, lamentablemente. Pero las personas necesitan comer y realmente es injusto no darse posibilidad, aunque se diga como que no tienen que ir a comer, realmente si no comen, si no hay otros lugares, si no hay otras posibilidades, la educación tiene que garantizar, porque como decimos siempre, con hambre no se puede estudiar. Bueno, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta a Esther Levy o Alejandro Yo Artópulos? quería hacer una, sí. porque a partir de la toma lo que decidieron hacer
fue aumentar la cantidad de días, que es una cuestión creo que discutible, no me parece simplemente señalarla como negativa, pero siempre está con ese discurso de agregar días. Y vemos que con el tema de las pasantías, los días que se agregan no solo se pierden, sino que no terminan siendo efectivos. Lo que nosotros exigimos, más que cantidad, es calidad educativa. Y por eso quería preguntar cuánto aporta la cantidad y si en realidad qué métodos son más efectivos o qué cuestiones hay para analizar para que realmente la educación sea de calidad y que no sea simplemente días perdidos por el tema también que tenemos horas libres por un nuevo régimen, que no podemos ir antes, pero perdemos las horas de igual manera y nos tenemos que quedar en la escuela sin poder hacer nada, no nos podemos retirar antes. Entonces también vemos que perdemos clase y las clases que tenemos no nos sirven o realmente no acompañan el proceso de aprendizaje. Esther. Qué pregunta, me parece muy interesante. En primer lugar, cantidad y calidad no tienen por qué ir de la mano. Digo, me parece que más horas de clase, si se hicieran cosas, sería interesante. Ahora, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires ya hace muchos años hay un paro silencioso, que es la falta de docentes. Entonces, claramente se pierden horas de clase. Estas 120 horas cátedra, que son 80 horas reloj, para estas pasantías, sacan a los jóvenes de dentro de la escuela y a ver, ¿dónde van a volver a ver filosofía, historia, que son materias que se están perdiendo? Me parece que es el lugar, la escuela. Lo que yo creo es que no hay que hablar de inclusión sin pensar que va de la mano de la democratización del acceso al conocimiento. O sea, todos adentro de la escuela haciendo ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el proyecto? Entonces me parece que digamos, esto está todo vinculado, ¿no? Porque por ahí esos días que se perdieron, para mí es relativo que se perdió, yo creo que el aprendizaje en la lucha es un aprendizaje que es invalorable, claro, según desde donde lo vea, ¿no? Uno, ¿no es cierto? Pero me parece que de agregarse días, en realidad tenemos que definir para qué y con qué, ¿no? Y no para justificar frente a una futura campaña electoral, ay, cómo me preocupo porque los chicos estén en la escuela. Me parece que los adolescentes en la escuela, en cualquier lado, ¿no? Pero en la escuela tienen que estar haciendo algo, porque para eso van, además. Y me parece que lo que está faltando es justamente esta democratización. Quiero decir, todos queremos que estén los jóvenes, que esté todo el mundo dentro del sistema educativo, nos encantaría que todos pudieran hacerlo. Ahora, ¿haciendo qué? Y ese haciendo qué es el que justifica más o menos tiempo, digo. Si vas a alargar hasta fin de diciembre las clases, pregunto con qué y para qué. Entonces me parece que tu pregunta es sumamente interesante para repensar qué está pasando en las escuelas. Nos tenemos que ir despidiendo. Una última reflexión de despedida, Alejandro. Estamos viviendo un cambio de época, de pospandemia, ¿sí? Hay muchos empleados que a sus patrones, a sus jefes, los están obligando al teletrabajo, simplemente con la amenaza de la renuncia, ¿sí? Esos empleados, que seguramente están bien, digo, tienen capacidad de negociación. Nuestros chicos también, con las tomas, están tratando de decir algo y reclaman democratización del conocimiento y acceso a un conocimiento de mayor calidad. No, hay que empezar a pensar que con más horas no alcanza con buenos contenidos y con buenos profesores. Bien, les agradezco a los estudiantes, también a nuestros invitados. Nos vamos a la bibliografía y presentamos primero este libro que es Escuela Secundaria, Convivencia y Participación, de Pedro Núñez, Lucía Litichever y Denise Friedman. El siguiente que vamos a ver es Sí, de Pedro Núñez, La política en la escuela. Les puede interesar mucho a los estudiantes también. Y vamos a ver los dos últimos de nuestro invitado Alejandro Artópulos. ¿Cuál es el título, Alejandro? Es el libro blanco de la perspectiva TIC, que fue un trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y el otro? Y el siguiente es La sociedad de las cuatro pantallas, que fue, bueno, después salió La escuela de las cuatro pantallas. Bien.
Bueno, los dejamos entonces con estas propuestas. Les agradezco nuevamente a ustedes. Nos despedimos nosotros. Me quedo pensando, a ver, que estuvimos hablando mucho sobre la falta de diálogo y en realidad está claro que el diálogo suma, que supone también confiar en lo que el otro tiene para aportar. Es una posición de respeto. Ahora, cuando se considera que el diálogo es innecesario o que no es conveniente porque lo que se quiere es imponer, en realidad es una posición de desprecio. Posición de respeto, posición de desprecio, bueno, cada uno, comunidad educativa, funcionarios, sabrá dónde se posiciona. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.